Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea con el tema Tipos de Resistencia al Arco en Media Tensión ANSI-IEC, presentada por ABB, socio consejero del modelo de certificación empresarial UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Pérez, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del instructor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, espero me escuchen bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Les agradezco mucho su acceso aquí a la plataforma de UNCE. Yo soy el ingeniero Juan Pérez de ABB, sí, soy ingeniero de especificación. Y pues bueno, vamos a ver ahora soluciones de media tensión y básicamente la parte de la protección contra arco, ¿sí? Inicialmente, este es un overview rápido. Esta plática es aparte de lo que es un metal clar y que es un metal enclosed, ¿sí? Pues bueno, considerando un tablero metal clar bajo IEEE, es un tablero que es con interruptor extraíble, es un tablero compartimentado, ¿sí? Y pues tiene muchas características que bajo IEEE se manifiestan, ¿sí? En el caso de la IEC, ¿sí? Es un metal enclosed, ¿sí? Como tal, la IEC no maneja el concepto metal clar, ¿sí? Debido a que para ellos todos son switchgears, ¿sí? Entonces, cuando son switchgears, se les denomina metal enclosed. Dependiendo del tipo de metal enclosed que ustedes quieran tener bajo IEEE, bajo IEC, perdón, ahí ustedes van a poder obtener las características similares a lo que es un metal clar, ¿sí? Pero esto no implica que sea un metal clar, ¿sí? Entonces, aquí sí debemos de diferenciar los dos. El único que es metal clar es el que está hecho bajo IEEE, ¿sí? O sea, ANSI 7722 y ANSI 7727. El metal enclosed switchgear nunca podrá ser un metal clar, pero puede tomar las características de un metal clar, ¿sí? ¿Qué diferencias hay básicas entre uno y otro? El metal clar de bajo IEEE tiene un desconectador del circuito de control, ¿sí? En automático. O sea, ustedes cuando están extrayendo el interruptor, cuando empiezan a extraer el interruptor, en automático el interruptor se desconecta, ¿sí? Y la parte de control se desconecta en automático. En el metal enclosed no. En el IEC tienen forzosamente que desconectar en forma manual, ¿sí? La parte del control. Ahí vemos una de las principales diferencias que hay entre uno y otro. Por lo tanto, sí es bien importante que no hagan la mezcla. Cuando ustedes hablen de un metal clar, es exclusivamente un IEEE. ¿Qué otra característica básica tenemos en el metal clar y metal enclosed? Pues de que el metal clar siempre tendrá los cubículos. Todos los cubículos van a estar, el tablero va a estar compartimentado, ¿sí? Va a tener su cubículo de control, su cubículo del interruptor, su cubículo de barras y su cubículo de cables o salidas y entradas de cables.
¿sí? Eso lo va a tener el Metal Class. En el caso del Metal Enclosed, bajo IEC, perdón, ese, dependiendo del tipo que ustedes vayan escogiendo, lo pueden hacer similar al Metal Class, pero nunca un Metal Class, ¿sí? Entonces, el que se acerca más a hacer un switchgear parecido al Metal Class es el LSC John 2B. Ese es el único que le podríamos decir que es similar a Metal Class. Pero les vuelvo a repetir, nunca usen el término Metal Class para IEC. IEC es un tablero switchgear Metal Enclosed LSC2B. ¿Qué otra diferencia existe? En el Metal Class, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos tableros que su norma especifica que todas las barras, ¿sí? Y conectores deberán de estar aislados. Todos, ¿sí? Debe de llevar bloqueos mecánicos, ¿sí? Y la sección primaria, o sea, el interruptor, debe estar completamente segregado de todos los demás. ¿Qué pasa con el Metal Enclosed? El Metal Enclosed no siempre pues, vamos a tener las barras con material aislante, ¿sí? Sí va a llevar bloqueos, ¿sí? Y el equipo de baja tensión también va a estar segregado y el interruptor va a estar segregado. Pero la diferencia básica es que las barras pueden o no estar con material aislante. Por esa razón les digo, hay que verificar bien cuál es el Metal Enclosed Switchgear que queremos en IEC, si lo queremos que sea igual a un Metal Class o parecido a un Metal Class, ¿sí? Tableros Metal Class, Metal Enclosed, ¿sí? ¿Qué clasificación tenemos? Como les decía, bajo IEC tenemos la LCC1, que es un tablero completamente abierto, es un compartimento abierto. LCC2A, que ya tenemos segregación en algunas partes, ¿sí? Y el LCC2B, que es el tipo Metal Class. Ese es el único que les decía yo, bajo IEC podremos tener esa condición, ¿sí? Entonces, aquí hay un resumen. Esta presentación se las voy a dejar. Aquí lo van a ustedes ver entre qué es el resumen entre un Metal Class y un Metal Enclosed. Pero lo quise empezar de esta manera porque cuando veamos la parte del resistencia al arco, sí es interesante que ustedes, si van a medir un Metal Class con resistencia al arco, debe de ser un IEC con resistencia al arco, pero LC2B, ¿sí? Si no, olvídenlo, no están midiendo de la misma manera. Resistencia al arco y métodos de mitigación, que es nuestro tema. Aquí, la resistencia al arco lleva muchísimos años ya visualizándose a nivel general en todo el mundo, ¿sí? Y les soy sincero, aquí los que llevaban la delantera muy fuerte era IEC. IEC desde hace muchísimos años tiene el tablero resistente al arco ya desarrollado. En el caso de la parte de IEEE, prácticamente hasta el 99 más o menos fue cuando los tableros Metal Class empezaron a ser forzosos a través de la NFPA, que los forzó a que fueran resistentes al arco, y pues todos los años 90 estuvieron luchando los americanos por volver el tablero resistente al arco. Lo logran más o menos como por ahí del 99, ¿sí? Y después de ahí ya empieza a hacerse, y fue a raíz de que se hizo la especificación ANSI 3727, que ya exigía el tablero resistente al arco. Antes, pues prácticamente todos los tableros Metal Class pues no eran resistentes al arco. Posteriormente ya se volvieron resistentes al arco, y pues bueno, aquí ya vienen las semejanzas y las diferencias.
primeramente vamos a ver qué es un arco eléctrico. ¿Por qué causa un arco eléctrico? ¿Qué es lo que nos puede causar un arco eléctrico? El arco eléctrico puede venir por un toque accidental de un usuario que no use su sistema de protección personal y que accidentalmente toque, ¿sí? Puede también llegar un roedor y poder hacer el arco entre las barras y en ese momento dar el choque. Pero en el error humano puede dejar el humano dejar caer herramientas, ¿sí? Piezas mecánicas, ¿sí? O prácticas inapropiadas de instalación y mantenimiento, como el no uso del equipo de protección personal. Entonces, les decía, prácticas inapropiadas. Es bien interesante. Aquí sí me detengo un poco más yo, porque muchos de los errores por los cuales un tablero tiene arco eléctrico es por error humano. ¿Por qué? Porque los tableros en realidad están súper protegidos, súper diseñados y la falla en un tablero, la verdad, es muy rara. Al menos que el interruptor se vaya a un arco eléctrico entre fases, pero la verdad es muy rara. Nosotros en el tiempo, más bien yo en el tiempo en el que yo llevo ya casi 38 años en el medio, la mayoría de las veces que he visto un arco eléctrico ha sido por estas causas que yo les dije, error humano, que hacen el mantenimiento y de repente dejaron la llave ahí entre las barras, o que hacen el mantenimiento y dejan piezas mecánicas por ahí, o que de plano quieren abrir un tablero sin protección personal y lo quieren abrir en vivo, etcétera. La falla humana es muy regular en el arco eléctrico, ¿sí? También existen fallas mecánicas, ¿sí? Como que se rompa el aislamiento por envejecimiento o por daños, ¿sí? Pero bueno, si ustedes desarrollan un buen mantenimiento a sus equipos, pues se van a dar cuenta cuando el aislamiento ya está en peligro de tener una ruptura, y pues es repararlo o cambiarlo o hacerle algún mantenimiento preventivo para que no ocurra un daño, ¿sí? Hay otra cosa, pero aunque aquí yo lo puse como fallas mecánicas, ¿sí? También para mí es una falla de error humano, que es las conexiones flojas. Muchas veces cuando hacemos el mantenimiento se nos olvida volver a hacer el reapriete. Señores, recuerden que cuando en cualquier mantenimiento, por la misma tipo de vibraciones, más, por ejemplo, si viven en zonas sinusoidales, o sea, en zonas donde hay propensión a sismos, deben de siempre hacer que deban de volver a hacer el torque en todas las terminales. Esa extensión se debe de hacer siempre cuando se hace un mantenimiento eléctrico. ¿Por qué? Porque entonces sí, si se deja por error humano una conexión floja, muy seguramente esa conexión pueda provocar calentamientos y pueda provocar un arco eléctrico, ¿sí? Entonces, eso es otro de las causas. La siguiente causa son, como les decía, víboras, ratones, insectos, etcétera, ¿no? O problemas ambientales, como polvo, contaminación y humedad. Pero esto se puede librar también si tenemos un buen mantenimiento. Se puede librar también si revisamos constantemente en mantenimientos preventivos nuestros equipos, ¿sí? Entonces también pues se vuelve a remitir a un error humano, ¿sí? Si no tenemos un buen programa de mantenimiento para el equipo, obvio, se va a acumular el polvo, va a haber contaminación excesiva dentro del cuarto donde estén los tableros, y pues puede llegar a haber un arco eléctrico. Ahora, ¿qué consecuencias provoca un arco eléctrico? ¿Sí? Pues la principal consecuencia es la cantidad de energía que es desprendida, ¿sí? La energía que se desprende en un arco eléctrico
Este dato que les pongo aquí de 20,000 grados centígrados, o sea, 5 veces la temperatura del Sol, es un dato que se estimó por parte de los científicos que han investigado el arco eléctrico y que han colocado sensores cuando se forza un arco eléctrico y se da. La verdad, este es un dato, básicamente, pero siempre yo he visto que a pesar de que damos un dato tan grande como 5 veces la temperatura del Sol, muchas veces llega a más temperatura. O sea, la incidencia es aún todavía mucho mayor, ¿sí? Y la intensidad luminosa, la verdad, es inmensa. Cuando hay un arco eléctrico, cuando ustedes hacen una prueba de arco eléctrico, si los que han tenido la fortuna de estar enfrente de una prueba de arco eléctrico, se dan cuenta de, la verdad, la cantidad de luz que desprende un arco eléctrico, ¿sí? De este tipo. Cuando hemos hecho pruebas para los tableros con resistencia al arco, uno se da cuenta que en segundos, en milésimas de segundo, hay un flashazo inmenso, ¿sí? Y hay una cantidad de energía desprendida, de gases desprendidos, de expansión en el tablero, ¿sí? Tremenda. La verdad, un tablero con resistencia al arco es un tablero muy especializado. Entonces, ¿por qué? Porque puede ocurrir estas cosas, de que haya una gran incidencia de estos tres factores, ¿sí? ¿Qué estadísticas tenemos también para el arco eléctrico interno? ¿Sí? Pues hay una estadística que la mayoría de los arcos eléctricos internos ha sido el 25%, ¿sí? El 10% cuando un operador está al frente con puerta cerrada. Pero vean el porcentaje tremendo, que es un 65% con operador trabajando en el tablero. Entonces, vuelvo a reiterar, muchos de los problemas del arco eléctrico es exactamente errores humanos, ¿sí? No hay tanto para que digan ustedes, es que el tablerito de la compañía fulana de tal me salió mal. No, muchas de las ocasiones es error humano, ¿sí? Sí existen errores en los equipos, pero la mayoría de los arcos eléctricos son por errores humanos, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice la IEEE en el arco eléctrico? El estándar IEEE en el arco eléctrico nos dice, nosotros tenemos el tipo A, el tipo 2A, el tipo 2B y el tipo 2BC, ¿sí? ¿Qué es el tipo 2A? Que únicamente nos va a proteger al frente del tablero. O sea, la incidencia puede salir por todos lados, excepto por el frente del tablero. Ese es una resistencia al arco interno 1A, ¿sí? En IEEE. Entonces, ahí ustedes van a tener únicamente protección cuando estén enfrente del tablero. ¿Qué es la 2A? La 2B. La 2B nos dice, no, sí es cierto, la 2A, sigue la 2A. La 2A nos dice, bueno, pues vas a tener protección al frente, a los lados y atrás, ¿sí? Entonces, prácticamente ya tenemos en los 4 lados protección, ¿sí? Ajá. Y el tablero lo podemos hacer. En este punto, ABB ya tiene una solución. Nosotros ya tenemos un switchgear, ¿sí? Con esta solución del tipo IEEE con ANSI C3727 que les pueda proteger los 4 lados, ¿sí? Posteriormente nos vamos a la 2B. ¿La qué es la 2B? La 2B nos dice, podemos proteger los 4 lados, pero adicional te va a estar segregado y protegido el equipo de control, ¿sí? O sea, todo el equipo de control no va a sufrir daño, ¿sí? Puede sufrir daño cualquier otro lado, menos el equipo de control, ¿sí? Entonces, esto también aquí tenemos una solución disponible en ABB,
¿sí? Para este tipo 2B. El tipo 2BC, ¿qué es? Esa es la más grande de las protecciones. Ahí vamos a tener resistencia al arco en los 4 lados, pero cada uno de los cubículos del tablero, cada uno de los cubículos del tablero va a poder ser segregado. ¿Qué significa que sea segregado? Que si ocurre un accidente en el interruptor, se queda en el interruptor. Si ocurre un accidente en las barras, se queda en las barras. Si ocurre un accidente en el bus, se queda en el bus. O sea, no va a contaminar los siguientes puntos, ¿sí? O sea, sí puede llegar a pasar un poco del arco, pero la mayor cantidad de daño se queda en el cubículo donde fue el arco. Esa es la mejor protección que existe en el caso de IEEE. Y aquí también en ABB tenemos una solución para ello, ¿sí? Ahora vamos a revisar el arco eléctrico interno en IEC. ¿Cómo lo dice IEC? IEC dice, pues yo lo único que manejo son arcos, tipos de accesibilidad A, B y C, ¿sí? Y clasificación F, L y R. ¿Qué significa A? Acceso al tablero solo a personal autorizado. B, acceso al tablero solo a tipo de público en general. C, no accesible por instalación. Clasificaciones: F, protección frontal, L, lateral y R, trasera. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos tener, uniendo ese tipo de letras, podemos tener un tipo AFL, ¿sí? Que es un tablero que va a tener acceso solo por personal autorizado, pero va a tener protección en el frente y en los lados, ¿sí? O una FLR que va a tener enfrente, los lados y atrás, ¿sí? Si se fijan, casi es lo mismo. Casi estamos hablando de las mismas condiciones, pero con un lenguaje diferente, ¿sí? Hay tableros, ¿sí? Que en el arco interno nosotros lo podemos medir de diferentes formas, ¿sí? Hay un método tradicional, ¿sí? Que es a través de un relevador, ¿sí? Es un relevador de protección, lo metemos. Ese es un método tradicional. Nosotros les denominamos métodos pasivos, ¿sí? Ese puede ser un método de protección. Otro método, ¿sí? Es utilizar nuestros relevadores de protección para arco eléctrico, ¿sí? Tanto selectivos o no selectivos, ¿sí? Pero también se vuelve una protección pasiva. Esa es una protección para arco eléctrico por parte de ABB, ¿sí? Y nosotros tenemos una solución muchísimo mejor, ¿sí? La solución que nosotros contenemos es una solución activa. La solución activa es un ultra fast Hertz switch, que al final de cuentas lo que es un disparador o un émbolo que va a disparar a una velocidad tan rápida, ¿sí? Que no se va a generar el arco eléctrico, ¿sí? Con esa protección, ustedes van a tener la seguridad que el tablero no necesite ser contra arco eléctrico, ¿sí? Pero sí tienen la protección de arco eléctrico. Esta es una de las ventajas del equipo de ABB, ¿sí? Entonces, ustedes en este momento podrían decirme cuál es la ventaja de que ABB tenga los tableros contra arco eléctrico. Bueno, pues la ventaja de que tengamos tableros con arco eléctrico es que tenemos tableros para todos los gustos y precios que ustedes quieran. Les podemos vender un tablero resistente al arco, ya sea
tipo 1, tipo 2B, tipos o AFLR, como ustedes quieran, tanto en IEC como en ANSI, ¿sí? O en IEEE. Pero también tenemos esta solución que para nosotros es una solución activa. Esta solución activa nos proporciona un seccionador de puesta a tierra tan rápido que no van a ver ustedes la falla, ¿sí? Métodos de extinción, ¿sí? Todas las tecnologías de interrupción en SF6 y en aire, ¿sí? Nosotros las tenemos. Tenemos interruptores en vacío, interruptores en gases F6, ¿sí? Todos estos los podemos tener, ¿sí? Tenemos en el caso de interruptores en SF6 y en vacío, los tenemos en una interrupción cerrada, una interrupción abierta, ¿sí? O durante la interrupción. Nuestros sistemas de interrupción de todos nuestros interruptores son de una alta tecnología, ¿sí? Entonces, cuando ustedes especifiquen un tablero de ABB o cuando ustedes usen un tablero de ABB, sí, por favor, acérquense a nosotros para que nosotros les denominemos cuál de los interruptores que les puede proteger contra el arco eléctrico puedan funcionar, ¿sí? Y cuáles pueden aguantar en nuestros tableros con arco eléctrico. Y en un momento dado poder dar la solución óptima. ¿Qué tecnología de interrupción tenemos en vacío? ¿Sí? En vacío, como medio de interrupción, tenemos que la capacidad eléctrica es muy baja, ¿sí? Ajá. Se genera una columna, ¿sí? Pero es capaz de restablecerse sus capacidades muy rápidamente, ¿sí? Esto, aquí yo coloqué ahorita esto de tecnologías de vacío y de SF6, no tanto para que ustedes lo pudieran definir rápidamente, sino para que ustedes sepan que ABB tiene las dos soluciones, tiene tanto vacío como SF6. Si nosotros promulgamos por el vacío en ciertas capacidades y en ciertos tableros, es porque así es como nosotros hemos visto que funcionan mejor. Pero nunca ABB atacará una tecnología contra otra tecnología. Nunca les podré decir, es mejor el vacío o es mejor el SF6, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos soluciones de corte son similares y cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Como les decía, el SF6, ¿sí? Las tendencias básicas van hacia el vacío, pero no por cuestiones normales, sino que la tecnología de tableros de media tensión superiores a 34.5, el SF6 es mucho mejor, ¿sí? En el caso de menores a 34.5, el vacío pues tiene mejores ventajas. O sea, pero les decía yo, no es necesario que ustedes sacrifiquen uno u otro. Si ustedes se acercan a los expertos de ABB, nosotros les podemos dar la solución idónea, ya sea en hexafluoruro o en vacío. Hasta aquí no sé si tengan alguna otra pregunta. Podemos preguntar. No, discúlpame. Soy Arcadio. Sí, ¿qué tal, ingeniero Arcadio? Quería preguntarte sobre el concepto de apertura al cruce de cero, si ese es referido al voltaje o a la corriente. Cuando la corriente está en cero es cuando se genera la apertura o cuando el voltaje está en cero. Cuando la corriente está en cero, Inge. Cuando la corriente, sí, ok. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta el ingeniero Edison Hernández, ¿el tipo 2B de compartimentado es de norma o solo de ABB?
No es de norma. Todos los tipos que yo les di son norma. Si gustan, les voy a pasar de nuevo donde está. El 2BC. 2BC. Sí, 2BC. sí, el 2BC es de la norma. Si ustedes se fijan, yo ahí se colocó según IEEE 3720.7. O sea, no es de ABB. Es una norma. Sí, es la IEEE C3727. Estos tipos son de la norma. Esto es para IEEE y esto es para IEC. Aquí también aparece la norma de la IEC. No sé si tengan Muchas alguna. gracias, Juan. Sándor Aquino tiene otra pregunta. ¿Se puede realizar una auditoría de arcos eléctricos en un gabinete? Una auditoría de arco eléctrico en un gabinete. Mira, como tal auditoría no es una auditoría, es una revisión técnica. Eso sí se podría hacer. Un tablero con arco eléctrico tiene ciertas características específicas, como por ejemplo, esto no lo quise meterme porque es construcción, pero qué bueno que dan la pauta para meterme más de lleno a la parte constructiva. Por eso quise que me preguntan, me hicieran preguntas para que yo me pudiera explayar más, ¿sí? En la parte de arco eléctrico. Mira, por ejemplo, tú agarras un tablero, ¿sí? Y si lo vamos a hacerlo primero contra IEEE. Dices tú, es un tablero arco eléctrico. Y el cliente te dice, más bien el proveedor te dice, es que mi tablero protege contra arco eléctrico, pero no tengo el certificado. Por alguna razón no lo encontré y tú estás en duda de que efectivamente tenga un arco eléctrico, que sea contra arco eléctrico, ¿sí? O te vaya a proteger el arco eléctrico. Bueno, hay maneras muy sencillas de saberlo, ¿sí? Primero, las partes frontales del tablero, si nos fuéramos a la 1A, ¿sí? En la parte frontal del tablero, tú vas a ver una puerta mínimo calibre 10. Mínimo, ¿sí? Es el calibre que va a tener que tener esa puerta, ¿sí? Aparte, esa puerta, en su interior de abrir la puerta, debe de tener mínimo 6 sujeciones al marco del tablero. O sea, no es nada más que tú abres la chapita y se abrió la chapita y se acabó. No, es tú abres la chapa y en ese momento tú ves que hay mínimo entre 5 y 6 anclajes al tablero. Si no las tiene, está fuera de norma, ¿sí? Entonces no es un tipo 1A, ¿sí? Si no tiene eso. ¿Por qué razón? Porque cuando existe esa exposición tan grande que yo les llamaba que de material incidente que sale del tablero en un arco eléctrico, la puerta tiene que ser lo suficientemente resistente para no expedir absolutamente nada. Ni romperse, ni fragmentarse, ni doblarse, ni que los componentes salgan hacia el exterior, ¿sí? La puerta debe de aguantar completamente, como los valientes, todo el arco eléctrico. ¿Y cómo lo han caracterizado en el caso de IEEE? ¿Sí? Es que debe de tener ese tipo de sujeciones, ¿sí? Mínimo entre 5 y 6 sujeciones al tablero, ¿sí? Entonces, hablando de sujeción, cada quien mata sus cucarachas de su manera. Entonces, es vía una chapa que se engarce 5 veces, vía un tornillo que tengan que poner 5 tornillos, vía lo que ustedes quieran, pero tiene que tener mínimo esas sujeciones, ¿sí? Si no lo tiene, déjense. Desde ahí dejó de ser 1A. Y si no es 1A, pues no es ninguno de los otros 3. ¿Estamos? Pero pónganle que sí pusieron la puerta.
sí hicieron la puerta bien importante y si está toda completa, bien robusta, tiene sus sujeciones y toda la cosa. La puerta tiene que tener, o el marco de la puerta, donde se engarza la puerta, tiene que tener un doblez específico, de tal manera que cuando sale la incidencia del arco, no salga por los linderos de la puerta, ¿sí? O sea, no se expida el arco a través de la puerta cuando ya está cerrada. Entonces, el tablero tiene un doblez como casi en C o en U, que impide que cuando sella la puerta, la puerta hagan cuenta que se engarza sobre ese doblez y de esa manera queda incúme, ¿sí? Y no va a salir absolutamente nada de esa puerta. Es otro de los detalles constructivos que todos los fabricantes tienen en tableros de este tipo resistente al arco, ¿sí? Con eso me da la pauta para el tipo 2B. Cuando todas las tapas y las puertas tienen un sistema de que no dejen salir absolutamente nada, ¿sí? Y no es nada más, es una tapa plana y se acabó, ¿no? Cuando ustedes tienen un sistema de esos que la tapa tiene una hendidura y se engarza y todo eso, entonces en ese momento podrían decir, bueno, sí esta tapa no va a salir, no se va a botar, ¿sí? Entonces ahí ya nos iríamos a un 2A, ¿sí? Nos meteríamos a un 2A. Entonces ya dijimos, bueno, ya la tapa ya está bien, ¿sí? Y no hay ningún problema. ¿Qué pasa con el 2B? Bueno, pues entonces, si nos dice, es que este es un 2B, entonces hay que revisar el cubículo de control, ¿sí? Y el cubículo de control debe de tener, más bien no debe de tener ninguna abertura para ¿cómo se llama? Los demás cubículos. Si tiene louvers o tiene hoyitos o tiene, ¿qué le podría decir? Un material, bueno, en el caso de IEEE tiene que ser una tapa metálica. Si tiene un material aislante, olvídenlo, ese no es un 2B. Ahí el tablero debe de estar completamente metalizado. La chapa de ese cubículo de baja tensión mínimo debe de ser calibre 12. Mínimo, para que puedan ustedes decir, sí, lo cuidaron y es un 2B. Y no debe de tener ninguna abertura más que pasacables. Y eso, de preferencia, pasacables con conductores glándula, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes están garantizando que ese tablero sí se lo están vendiendo como un tablero resistente al arco 2B, ¿sí? ¿Qué pasa con el 2BC? Bueno, pues el 2BC tiene todas esas particularidades que ya les dije, pero aparte, ninguno de sus cubículos, ¿sí? Se va a contaminar y se va a comunicar con otro cubículo más que por aisladores, por pasacables o por ¿cómo se llama? Con láminas, ¿sí? Que van a impedir que el fuego atraviese y contamine a la otra sección. Ahí el término metal clad, ¿sí? Todo debe de ser metálico, ¿sí? Si aquí colocan, excepto los pasacables y los pasabarras o los pasamuros, ¿sí? Esos sí están permitidos en la IEEE. Pero si ponen algún otro material, una laminita de lamicoid o una laminita de celorón o una laminita de cualquier otro material que no pueda resistir un esfuerzo tan grande para el tablero, deja de ser un tablero resistente al arco. Y finalmente, una cosa que yo pensaba que me la iban a preguntar, pero bueno, ya se las voy a decir porque ahorita ya la pregunta me hizo hablar más de los tableros. Finalmente, el tablero debe de tener un desfogue, ¿sí? ¿Qué es ese desfogue, ingenieros? Ese desfogue, ¿sí?
es como el que están viendo ustedes ahí en esta lámina, ¿sí? Todos los cubículos, todos, el cubículo de barras, el cubículo de interruptor y el cubículo de cables, tienen que tener desfogue hacia la parte superior. Si no tienen ese desfogue, no es un tablero resistente al arco, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, no es una auditoría, pero sí es una revisión técnica. O sea, cuando a ustedes les vendan un tablero que se diga tablero resistente al arco, lo primero que se pide es un certificado de resistente al arco. Si lo van a hacer bajo IEEE, es de 50 kiloamperes durante medio segundo. Si lo van a hacer bajo IEC, es de 40 kiloamperes durante un segundo, pero se los deben de presentar. Si el fabricante no les presenta el certificado, empiecen a dudar, entonces sí hagan una revisión técnica y pidan que una tercería les haga la revisión técnica de este tablero, y lo único que va a hacer la tercería es, se va a ir a la norma, ya sea en el caso de la IEEE, al ANSI 7727, y va a ir viendo los puntos de los cuales un tablero debe de ser resistente al arco, y en ese momento, si no tiene estas particularidades que yo les expresé ahorita, olvídenlo, no es un tablero resistente al arco. No sé si tengan alguna otra duda. Sí, hace un momento pregunta Sandor Aquino, ¿existe algún checklist para esta verificación según normas? No, más que la norma, más que las dos normas, ya sea la IEC C3727, ¿sí? Que es esta, C3727, o la IEEE, IEC 62271-200. No lo hay, no hay un checklist. Estos puntos que yo les dije es la experiencia que he tenido ya durante casi 30 años en el medio y prácticamente 20 llevando tableros de resistencia al arco. Entonces ese es el detalle. Es muy fácil ver un tablero resistente al arco y decir, mira, este no es resistente al arco. ¿Sí? ¿Entiendes? Lo principal, y es lo que yo les pido, perdón, lo que yo les pido es que les den el certificado. Si no les dan el certificado, ya empiecen a dudar. Ahorita la PEM tiene la oportunidad de hacer esa prueba. De hecho, en México se han hecho varios fabricantes nacionales, de los 5 principales fabricantes nacionales de equipo eléctrico, incluyendo ABB. Hemos hecho pruebas en la PEM. Se han hecho pruebas en quema, ¿sí? Se han hecho pruebas en laboratorios británicos, se han hecho pruebas en UL, o sea, se han hecho pruebas en diferentes lados. Si no les entregan el certificado, entonces ahí sí duden y hagan el checklist. Ahí lo que les proponemos nosotros es recurran a uno de los fabricantes, en preferencia a ABB, ¿sí? Porque, pues, bueno, yo trabajo en ABB. Recurran con nosotros y con gusto nosotros les podemos ayudar a identificar si el tablero es efectivamente un resistente al arco o no, pero no podemos dar un dictamen técnico. Nosotros como ABB no puedo yo llegar y decir este tablero no es contra el arco eléctrico porque pueda ser de otro fabricante. Yo lo que le puedo decir es, de acuerdo a la norma, el tablero de arco eléctrico tiene que tener estas características que son las que ahorita les enlisté, ¿sí? Entonces, eso sí lo podemos hacer y les podemos decir, mira, este no lo tiene aquí en este punto, este no le falta esto en este punto, este le falta en este punto, pero no podemos dar el dictamen técnico o el checklist. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos pide el ingeniero Luis si podrías explicar con más detalle el tema de UFES. Correcto. Qué bueno que me quedo. Ahí va. El UFES. El UFES es el Ultra Fast Hearting Switch. Esto, aquí yo lo presenté porque es un sistema de protección contra arco eléctrico, pero inclusive les ponemos la propuesta también, Magali. Hay una capacitación así, ese sí dura como 1 hora del UFES, ¿sí? Pero les voy a dar las características básicas. ¿Qué significa el UFES? El UFES es el Ultra Fast Hearting Switch.
¿qué se hace? Se coloca en las fases de los tableros principales, básicamente en los tableros principales de un layout, ¿sí? Ustedes tienen varios tableros, varios interruptores en media tensión que hagan de cuenta que no son protegidos contra arco eléctrico, ¿sí? Pero ustedes quieren que se protejan contra arco eléctrico. Entonces, ABB tiene la solución y esta solución es el UFES. ¿Qué se hace con el UFES? El UFES van a colocar cada una de estas botellitas que ustedes ven en la parte de abajo donde dice método de operación. Se pone una a cada una de las fases del tablero en el interruptor principal. Cuando el interruptor principal, por alguna situación, está en propenso a fallar, ¿sí? Se va a generar ¿cómo se llama? Se va a generar un haz de luz, ¿sí? Y el pequeño haz de luz, ya sea que sea en barras o en el mismo interior del interruptor, como se colocan unos sensores, esos sensores van a mandar a disparar este pequeño émbolo rojo que ustedes ven en la parte baja de la primera figura de la izquierda, ¿sí? Esa, en ese momento, lo va a mandar a disparar, ¿sí? Es básicamente una bala la que sube. Esa bala sube, ¿sí? En el momento en que sube la bala, el tablero se aterriza, ¿sí? Y si va a venir una falla, la falla se aterriza, o sea, no se sigue prolongando la falla, ¿sí? Entonces, es un método de aterrización ultra rápido, ¿sí? Esto se hace en fracciones de milisegundos. O sea, y después de que ya aterrizó, entonces ahora sí el UFES le dice, ¿qué crees? Ya abre interruptor. Entonces el interruptor se abre y se libera toda la falla, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el UFES es haciendo un camino, ¿sí? Un camino para que la falla se vaya y no se quede en el tablero. Eso es lo que hace el UFES, ¿sí? Hace un camino para la falla. Entonces, en ese momento, ustedes van a tener un dispositivo que va a proteger contra fallas, inclusive en tableros viejos, ¿sí? Les decía, es una plática como de 1 hora, ahorita se la resumí en 5 minutos, pero sí es interesante, Magali, si gustan ustedes que podamos tener esto, el que lo da mejor, yo la puedo dar, pero el que la da mejor es el ingeniero Víctor Godínez, ¿sí? Él es el experto de este producto, pero les decía, básicamente es eso, es un seccionador para tierra. O sea, vamos a aterrizar el tablero en forma ultra rápida para que no se prolongue una falla y el interruptor pueda abrir. Luis, que si subiremos la presentación a alguna plataforma, sí, les comentamos que desde que iniciamos ha estado transmitida por redes sociales de Facebook y de YouTube de UNCE, y en un par de semanas estará ya la versión editada institucional en nuestro canal oficial de YouTube. En este momento les voy a compartir aquí en mensaje el enlace para que se suscriban y puedan acceder a esta y otra información de su interés. Tenemos otra pregunta de Sandor Aquino. ¿Los UFES se pueden instalar en tableros de baja tensión? Sí, ingeniero, se puede instalar en tableros de baja tensión, pero mire, ahí sí le voy a ser sincero. Funcionan igual, funcionan muy bien, pero la solución se hace para tableros de media tensión porque son más críticas el problema de arco eléctrico, ¿sí? En el caso de baja tensión, el arco eléctrico sí es grande, pero no tan grande como en el de media tensión. Y es como si usted, ¿cómo le puedo decir una analogía? Como si
a su auto normal le comprara llantas Michelin. Le van a servir, le van a funcionar muy bien, pero como que pues es mucho. O sea, va a ser muy caro el proceso, ¿sí? Para el tablero de baja tensión. Para el tablero de baja tensión, nosotros en ABB tenemos otras soluciones, como por ejemplo el REA, ¿sí? Que el REA 10X, en este sí lo podemos colocar en equipos de baja tensión y es una solución de protección contra arco eléctrico mucho más eficiente y menos cara que si colocábamos el UFES. El UFES haga cuenta que es el top, es el Rolls Royce de nuestras protecciones contra arco eléctrico. Y pues en un tablero de baja tensión, dependiendo del tablero, obvio, si es un tablero de sincronía y que ese tablero no puede dañarse por nada del mundo, entonces sí amerita colocarlo. Pero si el tablero pues es un tablero de distribución de baja tensión o es un centro de control de motores, yo sería de la opción de ofrecer una protección REA. Muchas gracias, Juan. Bueno, en vista de que ya se agotaron las preguntas y pues nos has compartido todas estas experiencias y conocimiento, Juan, damos por terminada esta sesión. Agradecemos a ABB por su valiosa contribución al gremio electromecánico y en especial al ingeniero Juan Pérez por esta interesante conferencia. Gracias. También agradecemos la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan un maravilloso fin de semana.